Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su taller de hidrolavadoras. En esta ocasión vamos a revisar una hidrolavadora de la marca Karcher K4 Premium, que el problema que tiene es que prende y tiene buena presión, no fuga agua, pero después de rato pierde presión. Solamente dura un rato la presión, entonces vamos a revisarla a ver qué problema tiene. Primero hay que quitar todos los tornillos. Todos estos orificios tienen tornillos. Entonces lo voy a quitar, la voy a desarmar y ya que tenga el motor afuera vamos a ver cuál es el problema. Listo, ya quité el motor, ya lo tengo aquí. Y ahora lo que sigue es quitar estos 4 tornillos con una llave Allen. De 6 milímetros. Ya los había aflojado previamente porque estaban muy duros. Les puse un poco de afloja todo para poderlos retirar. Vamos a retirar para ver cuál es el problema. Los empaques se ven bien. Miren, ahí podemos ver que hay un aumento que está fuera de su posición. Si pueden ver, este saquecito que tiene está encimado. Debe de estar en el saque que tiene el motor. Como ese, miren. Como ese o este. Este está fuera de su posición. Entonces está chueco, por ahí tal vez está rozando el pistón que va ahí. Entonces lo vamos a acomodar. Pero hay que revisar qué otro problema trae por ahí en los valeros. Vamos a aprovechar para hacerle su cambio de aceite. Ya se ve sucio. Ese aceite hay que depositarlo en un recipiente, en una garrafa, en algo. Vamos a ver. El valero está bien. Los resortes están buenos, los pistones igual. Ahorita voy a vaciar bien este aceite, que se tire bien para limpiarlo y poner el nuevo. Pero quiero revisar también aquí la cámara de válvulas.
que no tenga ningún problema. Se ve bien. Bueno, ya la desarmé, amigos, disculpen el video. Es que estoy trabajando con una mano y con otra desarmando, pero por eso le estoy pasando para que no haya lío. Miren, el problema que encontré es que esta válvula está fuera de su posición. Está fuera de su lugar, debe de estar bien apretada, bien. Y está levantada, miren. Bueno, ya la desarmé y se puede ver que está un poco sucio. Tiene un poco de residuos de grasa. El O-ring está bueno. De igual manera, este resorte por ahí tiene fragmentos de suciedad. Entonces, nada más hay que darle una buena limpiada y ponerlo. Miren, les muestro la forma correcta en la que va el resorte. Después la laina de plástico. En la parte de aquí de abajo lleva otras dos lainas de plástico y un O-ring. Las lainas de plástico van una abajo, después el O-ring y la otra arriba. Ahorita le voy a dar una buena limpiada y la vamos a armar para hacer una prueba. Listo, amigos, ya se limpió. Pueden ver que le puse grasa. Hay que ponerle un poquito de grasa delgada, no le vayan a poner grasa de la café, está muy pesada. Tiene que ser una grasa delgadita para valeros. Y esta es su posición, miren. Así va a entrar. Y enseguida ponemos tapón, la tapa. Ahí está, tiene que entrar hasta abajo, miren cómo quedó. Quedó sellada. Ahorita estaba levantada, por eso pienso que ese era el problema. Ahorita vamos a ver. Aprovechando que la desarmé, les explico cómo se arma. Miren, esta es la cámara de válvulas. Por ahí tiene las valvulitas con sus resortes, que son las que hacen la presión. Aquí entra el pistón, impulsa el agua hacia estas valvulitas. Ya se me cayeron. Y aquí llevan sus resortes, mira. Igual lleva esta otra valvulita aquí en esta parte. Ensambla así. Y aquí va el cabezal. En esta posición. Bien, ya lo tenemos armado. Ahora, de igual manera, ya se limpió el vaso. Hay que poner nuestro valero, su base. Recuerden que va en esta posición. Ahí tiene la guía del valero. Y le vamos a poner aceite nuevo. Recuerden, les recomiendo usar aceite 15W40 de grado automotriz. O el especial para la Karcher, aunque sí es un poco caro. Ahí está, pueden ver el nivel. Aquí tiene un saque, entonces lo vamos a dejar poquito abajo del saque porque ahorita que pongamos los pistones va a subir más el nivel. Ya por ahí nos queda justo. Entonces déjenme el armo y vamos a hacer una prueba para ver si se quita la falla. Bien, ya tengo todo listo, les voy a ir explicando cómo armar. Miren, aquí pueden ver que tiene esta base. Esa va hacia la parte de atrás porque va a ensamblar aquí, miren. De igual manera estas bases son muy importantes, son unos aumentos. Y este plástico negro es como un amortiguador, digamos, para que suba y baje el automático. Entonces va en esa posición, miren.
Y el cabezal de igual manera, ese plástico blanco que ven ahí va a entrar en el aumento azul. Miren, así entra. Y aquí igual las bases tienen que entrar. La base de la cámara tiene que entrar en los aumentos de los pistones. La parte de abajo. Ahí está. Ahora sí, sigue la tapa metálica, que es la que atornilla todo, la que ajusta todo hacia abajo. Así. Y lo vamos a ir apretando. Recuerden de apretar esquinado. Hay que apretar después acá. Así esquinado para que vaya bajando parejo. Listo, pueden ver que ya tengo aquí el motor de la Karcher K4 Premium armado. Ya la tengo conectada al agua, a la corriente eléctrica. Y ahí quedó, amigos. Quedó lista nuestra Karcher. Espero les gusten mis videos. No olviden suscribirse. Muchas gracias.